Colo-Colo venció una vez más, cortó una racha de derrotas consecutivas. Y aquí en Pásala vamos a hablar sobre el regreso del Rey Cacique, Arturo Vidal. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado a la conversación sobre el fútbol, al análisis, al compartimiento de comentarios, entre otros. Estamos aquí una vez más para hablar con ustedes en esta ocasión sobre la victoria 1-0 de Colo-Colo contra Universidad Católica en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno y en un partido muy importante para el Colo-Colo de Miguel Almirón, de Jorge Almirón. Miguel Almirón. Cuando Miguel Almirón deje el Newcastle para ser entrenador, tenemos que hacer bastantes videos de eso, porque bastante que lo hemos nombrado dirigiendo a Colo-Colo. Bien, vamos a hablar sobre Colo-Colo con esta victoria conseguida contra Universidad Católica, que le permite volver a meterse en puestos clasificatorios a copas internacionales. Mario González, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla, a todos ustedes que nos están viendo. Colo Colo celebró hace 2 días aproximadamente su aniversario número 99 y por lo tanto tenía que ir a visitar en el Santa Laura, el estadio que es usualmente el que utiliza Unión Española, pero también lo está utilizando la U Católica porque el estadio que se encuentra en San Carlos de Apoquindo sigue en remodelación. Para esto estuvieron varias personas como el Tigre Gareca, sabiendo cómo estaban jugando porque es uno de los grandes eh, clásicos del fútbol chileno y obviamente se dio varias cositas importantes y curiosas en el partido del sábado 20 de abril, cuando es que se da este partido. Una de las cosas, sí, dime. No, nada, estoy esperando, estoy Ok, aquí escuchándote. disculpa. Ok. Tranquilo. Una de las cosas que se dieron, como tú bien lo dijiste en la introducción, es que Colo Colo sale de la mala racha, pues había perdido contra Ñublense 3-0, también había perdido contra Cobreloa y había perdido el partido de la Libertadores contra el Fluminense. Incluso en el partido contra Cobreloa había habido una doble desgracia, en el sentido de que pierden el partido y además de eso no tenían para el partido de hoy a Brian Cortés, pues había quedado expulsado. Entonces, con Fernando de Paul en el arco, empiezan a jugar contra la U Católica, contra los Cruzados. Un partido que comenzó ríspido, comenzó complicado para Colo-Colo porque Universidad Católica estaba plantando un encuentro físico donde tuvieran que ir al duelo siempre. Y en el duelo Colo-Colo tiene sus más y sus menos. Esta temporada ha demostrado que no es un equipo que especialmente sea ganador de duelos. De hecho, teniendo esto en consideración, el partido de hoy se antojaba difícil por eso, porque Universidad Católica supo detectar que Colo-Colo debía enfrentarse individualmente con cada jugador en distintas ocasiones de balón dividido, porque ahí es donde tenían más oportunidades de no o de fallar ocasionalmente. Entonces, Universidad Católica intentó llevar el juego a lo físico, intentó llevar el juego a siempre encarar al que poseyera la pelota, pero Colo-Colo se encontró con una situación bastante favorable. El partido se mantuvo así, de contacto físico, requería mucha fuerza, requería chocar constantemente, pero se produce una situación que le da la ventaja a el cuadro dirigido por Jorge Almirón y es la anotación de Arturo Vidal, haciendo gala de sus habilidades, haciendo gala del tipo de jugador que en otro momento fue, entrando al área, recibiendo un centro desde la banda derecha y mandando con un cabezazo el balón al ángulo, o más o menos cerca del ángulo. Ese tipo de jugador en otro momento fue Arturo Vidal en Barcelona, en Bayern Múnich y también en menor medida en el Inter. Siendo así, y bueno, en la Juventus ni les digo, otro jugador, definitivamente. Entonces, bajo ese concepto, el regreso del rey cacique Arturo Vidal al marcador, sobre todo, yo creo que es algo que le da confianza también a Vidal. Estaba siendo muy señalado últimamente
y eso también le trae problemas a Colo-Colo porque hizo una inversión fuerte, hizo una apuesta muy importante por Arturo Vidal. Y que sea él el que marque el gol en un partido tan complicado como este, le da un refuerzo anímico no solo a Vidal, sino al Colo-Colo mismo. Porque no arrancaron la temporada bien, están en este momento con 13 puntos en el séptimo puesto. Vencieron a Universidad Católica que baja al noveno puesto con 12 puntos y están bastante lejos todavía del líder que en este momento es su máximo rival, la Universidad de Chile. Sí, bueno, lo que pasó de forma curiosa fue que Arturo Vidal estuvo jugando como de delantero central. Incluso pusieron a Paiva como extremo izquierdo y en la derecha dejaron a Marcos Volados. Curiosamente, el gol se da en el minuto 23, así como es el mismo número que utiliza Arturo Vidal en Colo-Colo y que lleva muchísimo tiempo utilizando. La jugada se da saliendo de un saque de banda en donde Colo-Colo una vez más utiliza la rapidez de reacción, de pensamiento y de acción, en donde Católica se queda dormido en la marca y Marcos Volados hace el centro para que Arturo Vidal pudiera peinar en el primero y el único gol del partido. Eh, Luego de esto hubo otra jugada de córner en donde el Colo Gil dispara y también logra conectar a Arturo Vidal, pero de forma errónea, pero que pudo haber sido el 2-0. En cuestiones de estadísticas, la posesión la ganó Colo Colo un 52 a un 48%, pero tuvo más tiros al arco los cruzados. 13-10 ganaron o sea, o tuvieron mayor cantidad de disparos la Universidad Católica y tuvieron tres tapados, tanto Guillier, el que está en pantalla, Tomás Guillier, el portero de la U Católica, así como Fernando de Paul. Un encuentro que en resumidas cuentas bastante peleado, incluso hubo jugadas en donde pudo haber determinado un cambio, pero gracias a la fuerte defensa y concentrada defensa de Saldivia y de Amor, eh, permitieron que el partido se quedara a cero para la victoria de Colo-Colo. Sí, y este resultado yo creo que interfiere evidentemente a nivel numérico. Sería el final de una racha muy negativa para Colo-Colo, en donde terminan o vuelven a la victoria después de conseguir un empate, 4 derrotas en los resultados que no fueron victoria en este caso. Esta es la victoria número 5 si no recuerdo mal, si no me falla el cálculo rápido. Mientras tanto lo vamos corroborando, pero esto habla sobre un Colo-Colo que no está teniendo las cosas fáciles. Sí, fue la cuarta victoria, porque tiene 13 puntos. Son 4 victorias, Lleva un cuatro empate. victorias, un empate y cuatro derrotas. Correcto. Entonces, esto habla de Colo-Colo desde un punto de vista de reconducir, porque el inicio no ha sido muy bueno. Copa Libertadores les está afectando a nivel físico, están teniendo que rotar en liga para poder responder en los partidos de Copa y no está, al menos el resultado contra Fluminense no fue muy favorable, más allá de que estuvo en posición real de poder llevarse un punto. Y teniendo esto en cuenta, todavía le falta definir su participación en Copa Libertadores porque viene la jornada 3 donde le va a tener que enfrentarse contra Alianza Lima. Y bajo ese contexto, este equipo de Alianza Lima es complicado. Por lo que el ganar es muy importante, así sea un gol por cero, sea 2-1, por una diferencia pequeña, porque Colo-Colo necesita sumar puntos mientras está matándose en Copa Libertadores. Porque si sale mal la cosa en Copa Libertadores, tiene que tener un colchón de puntos para poder regresar a Liga Chilena y recortar puestos. Porque la Universidad de Chile está bastante bien afianzada en el primer puesto, se ve bastante sólida y en relación a otros años es un equipo totalmente distinto, Mario. Y eso puede ser un factor fundamental que marque la temporada de Colo-Colo. Sí, bueno, dos aspectos importantes, tanto Maximiliano Falcón que sale en el minuto 39, lamentablemente por una lesión, no
Desconozco qué tan fuerte será o qué tanto tiempo lo va a mantener afuera de las canchas. Probablemente haya sido un golpe y Almirón lo haya querido resguardar para el partido contra Alianza Lima que van a tener la próxima semana. Y por otra parte, la persona que se pensaba que no iba a jugar, estoy hablando de Carlos Palacios, entró en el minuto 52 reemplazando a Arturo Vidal, así que lo más probable es que sea de la partida para este para este encuentro contra Alianza Lima. Con respecto a cómo puedes afectar mentalmente a Colo Colo, bueno, pasan dos cosas con Colo Colo. Uno, ellos estaban acostumbrados a ganarle a U de Chile. Ellos ni siquiera pensaban que esto era un clásico, sino que era un partido de trámite. Y obviamente perder contra U de Chile les Católica y afecta, también Chile. perdón, sí, sí, pero hablo del tema mental de haber perdido el clásico Ah, bueno, claro. contra U de Chile. Obviamente le afecta mentalmente. Y la otra cosa es que yo considero que este equipo de Colo Colo todavía se está ajustando a qué cosas le está pidiendo Almirón y cómo adaptarse a ellos. Estaban acostumbrados a seguir las directrices de Gustavo Quintero, el de Vélez Sarsfield, y eh, Quintero tenía como 3 o 4 temporadas entrenándolos y Quintero juega a una cosa y Almirón juega a otra completamente distinta. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de formas de cómo entrenarlos y dirigirlos, todavía yo considero que Colo Colo se está adaptando a las nuevas directrices. Entonces, esto es lo que lo ha venido afectando junto a las lesiones, a los problemas físicos que ha tenido este equipo y por eso es que está tan abajo en liga y por eso es que le está afectando eh, la primera fase de esta Copa Libertadores. Bueno, finalizamos entonces con nuestro análisis sobre lo sucedido el día de ayer. Si no dijimos hoy en este video, les digo, estamos grabando el día del partido, pero lo estamos sacando el lunes. Así que si el partido de ayer fue un punto de inflexión para Colo Colo, probablemente veremos los resultados en el partido contra Alianza Lima. Así que, Colocolino, ¿tú qué opinas? ¿Esto es un cambio de rumbo a esta victoria o crees que la línea se va a mantener así? Victoria, derrota, vamos a ver, sí, no, tal vez, o ya definitivamente recompone el albo. Queremos saber esa opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like a suscríbete al canal para ver más contenido como este también. Tenemos una lista de reproducción repleta de videos de fútbol chileno y de análisis de partidos de Colo-Colo, de Huachipato, de la Universidad de Chile, y seguiremos, porque como hay Copa Libertadores, vamos a ver cómo le va a Huachipato. Siendo así, terminamos por hoy. Vamos entonces a encontrarnos en el próximo video. Será el día de mañana. Esto es Pásala. @PásalaChampions en todas las redes sociales. Nos encontramos en el próximo video. Para hacer memoria, te dejamos el partido que Colo Colo perdió contra otra universidad, la de Chile.